Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos hoy? Sé que muchos sí me han comentado de pronto que esta hora a veces les queda un poco pesadita, pero bueno, lo importante del Facebook Live es que también queda grabado. Eh, Queda grabado. Hola, hola. Ahí ya veo un ojito por ahí. ¿Cómo están? Bueno, listo, los saludo hoy. La charla, o sí, el tema que vamos a tratar hoy son esos tres bloqueos energéticos que no nos damos cuenta que nos están saboteando. Bueno, de antemano les pido excusas si van a escuchar de pronto algún ruido atrás, porque en mi casa hoy están mis hijos con amiguitos, así que por ahí atrás puede salir. Hola, hola Cloaista, ¿cómo estás? Qué rico que me acompañas. Eh, Pues como les decía, tengo amiguitos invitados aquí, entonces pueden oírse niñitos gritando, el perro ladrando o lo que sea, pero bueno, lo importante es que estemos concentrados en el tema que vamos a tratar hoy, que es muy importante porque son las cosas que nos están bloqueando en nuestra vida y que no nos estamos dando cuenta, y son las que en últimas son las que en las cuales tenemos que trabajar, son esos bloqueos inconscientes. Incluso alguna vez di una charla sobre este tema, y a esta charla yo le llamé ¿por qué tu esfuerzo solo no es suficiente? Porque hay muchas cosas que nos condicionan y no nos estamos dando cuenta que nos condicionan, ¿sí? Podemos estar haciendo muchos esfuerzos hacia una meta, hacia lograr ciertas cosas, y resulta, perdón, que me están saliendo cositas ahí. Hola, hola. Eh, bueno, y podemos estar haciendo todo nuestro esfuerzo, estar haciendo todo el esfuerzo para que las cosas nos salgan a nuestro favor, pero hay situaciones energéticas que nos condicionan. Cuando hablamos del campo energético, ¿de qué les hablo? Son muchos aspectos, aspectos en el sistema, ¿no? Ese campo mental, esa energía, el campo. Hola, hola, Sadhana, ¿cómo estás? Me imagino que ese es el nombre de estudio de yoga, Sadhana Estudio Yoga. Gracias por acompañarme, gracias. Bueno, como les decía, cuando hablamos de energía, hay muchas cosas que nos condicionan. ¿Y cómo abordo yo un tema? Cuando nosotros tenemos un tema premiante en nuestra vida, tenemos que empezar a abordarlo por todos esos sistemas energéticos, a ver en dónde es que podemos encontrar la solución. Hola, hola Diana, ahora sí veo tu nombre. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme. Hola, hola Sami, ¿cómo estás? Qué rico que estás por aquí. Eh, Germán, también veo que están llegando gente aquí. Chévere, chévere me parece, porque esta es información muy linda sobre cosas que nos están condicionando y no nos damos cuenta. Entonces, como les decía, tenemos una situación que queremos transformar en nuestra vida. Hay diferentes aspectos a través de los cuales tenemos que abordarla. Energéticamente hay muchos aspectos, ¿no? Tenemos ese campo mental que nos limita, el campo emocional que puede estar dañado, puede estar nuestra biología, puede estar condicionada por tendencias de nuestra familia, están nuestros chakras, nuestros cuerpos sutiles. Es decir, energéticamente hay muchas cosas. Hoy voy a hablarles de tres, y también poner como ejemplos tangibles de cómo energéticamente hay situaciones que nos condicionan y que nos bloquean y que no nos dejan seguir adelante, ¿ok? Entonces, ese primer elemento, ese primer bloqueo energético que nos condiciona y no nos deja avanzar, ¿cuál es? Yo le llamo la barrera invisible. ¿Qué quiero decir con esa barrera invisible? Con esa barrera invisible me refiero a nuestro campo mental, ¿sí? Y nuestro campo mental es energético, ¿no? Eso es energía, lo podemos transformar, y eso es lo importante. Y es importante comprender que desde la energía todo se puede transformar más fácilmente y más rápidamente, que a veces tratamos de intentarlo de otra manera y los resultados no son tan efectivos. Entonces, ¿qué quiero decir con esa barrera invisible? Dentro de ese campo mental hay un montón de creencias conscientes, inconscientes, ahí como quien dice un caldo de cultivo, de las limitaciones que me ha grabado mi mamá, las limitaciones que me ha grabado mi papá, la familia, la cultura. Y esas creencias nos empiezan a condicionar, empiezan a correr ese programa que empiezan a condicionarnos más de lo que nosotros quisiéramos, ¿ok? Entonces voy a poner un ejemplo. Yo crecí con la creencia de que el dinero es malo. Si yo crecí con la creencia de que el dinero es malo, de que me va a hacer sufrir, o puedo tener la creencia de que no lo voy a saber manejar, de que eso va a requerir mucho trabajo, de que no me lo merezco. Son creencias inconscientes, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si yo tengo esa creencia,
instalada en mí, yo puedo estar haciendo conscientemente todo el esfuerzo para que me vaya bien, para generar recursos. Pero como esa creencia inconsciente tiene una buena intención y está tratando de protegerme de eso que percibe como malo, entonces va a haber esa barrera energética invisible en la cual yo de alguna manera voy a sabotear el no recibir esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O voy a sabotear los recursos y no me van a llegar, de alguna manera me va a dar sueño, voy a ser inconstante, no voy a ser disciplinada, voy a entrar en estados de confusión, de no saber qué es lo que quiero, de estar cambiando cada rato de camino. Todas esas son maneras en que nuestra mente nos sabotea y nos distrae para mantenernos a salvo, es decir, sin empezar a recibir esas cantidades de dinero que nosotros conscientemente quisiéramos, pero que definitivamente, como ese subconsciente piensa que es malo, no nos va a dejar. Entonces, ¿qué pasa? O saboteo la actividad y no me permito recibir esos ingresos, o a veces esos ingresos llegan, pero entonces los empiezo a gastar muy rápido y no dejo que se queden en mi cuenta bancaria, como quien dice. Entonces estamos en una situación en que así como llega, así se va, así como llega, así se va. ¿Ok? Entonces les voy a poner otro ejemplo, que es el del amor, ¿sí? Yo puedo estar muy conscientemente buscando una pareja, tratando de conocer gente, saliendo a estar con personas, pero si en mi inconsciente hay una creencia inconsciente de que el amor me va a hacer sufrir, que no, por ejemplo, si hablamos de las mujeres, que no existen hombres buenos, que sí, que una relación es sufrimiento, ¿sí? Si esa es mi creencia inconsciente, yo conscientemente puedo estar haciendo todo el esfuerzo para conseguir una pareja, para conocer a una pareja, pero resulta que voy a sabotearme, ya sea empezando discusiones o no, empezando problemas definitivamente, o no saliendo, no permitiéndome abrirme a la persona. Entonces esto va a hacer que yo tenga puesta, como quien dice, esa barrera invisible que no me va a dejar que el amor llegue a mi vida. Entonces, una de las cosas, de las primeras capas que tenemos que sanar y limpiar cuando nosotros queremos llegar a una meta, es ese campo mental, aplanar, como quien dice, ese terreno para que yo pueda correr. Hola Sony, ¿cómo estás? Para que yo pueda libremente empezar a caminar de un espacio al otro. Prácticamente, si yo me pongo una meta, yo quiero ir de un punto A a un punto B, automáticamente van a salir en ese trayecto un montón de basuritas, de obstáculos, que son los que tengo que empezar a limpiar en mí para poder caminar libremente hacia eso. Entonces, digamos que ese es el primer trabajo, ¿sí? Una herramienta importante, pues obviamente desde la energía aquí podemos hacer cambios muy importantes. Hola Moni, ¿cómo estás? Qué rico que me acompañas. Podemos hacer cambios muy importantes desde la energía, desde la reprogramación mental, pero les voy a dejar una herramienta aquí que pueden empezar a hacer por ustedes mismos, y es sencillamente ponerse una meta en su cabeza, ¿cierto? La escriben y van a hacer lo que se llama como una botada de basura mental, y van a escribir todas así como sin filtro, sin pensarlo. Van a empezar a escribir todas las razones por las cuales ustedes no pueden llegar a esa meta. No, tú no eres lo suficientemente inteligente, no eres constante, no eres disciplinada, no eres buena para manejar el dinero, no eres buena para la tecnología, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar entonces es, lo que vamos a hacer es que vamos a descubrir todas esas creencias inconscientes, o algunas por lo menos de las creencias inconscientes que tenemos dentro de nosotros. Y una vez hayamos hecho esto sin filtro, lo que vamos a hacer es observar cuáles son estas creencias inconscientes. Y en la medida de lo posible las vamos a transformar en afirmaciones positivas, ¿no? Por ejemplo, hacer dinero no tiene por qué ser una empresa difícil, ardua, dura, sufrida, sino empiezo a hacer la afirmación contraria. O sea, correr o caminar hacia mi abundancia puede ser un camino tranquilo, puede ser un camino feliz, puede ser un camino relajado, en el cual incluso me puedo divertir. Entonces, una manera, es que todo lo que tenemos que hacer siempre en todo el camino espiritual o todo camino de crecimiento personal es autoobservarnos y descubrir todas esas maneras en las cuales nos estamos saboteando. Entonces, esta es una manera, aparte, digamos, de la terapia energética, en donde podemos rápidamente sanar este tipo de cosas, desde por lo menos tomar conciencia y hacer estas anotaciones, vamos a descubrir
cosas muy importantes que podemos empezar a trabajar con nosotros mismos. Bueno, entonces digamos, primera limitación que tenemos para correr hacia nuestras metas, ¿cuál es? Nuestro campo mental. Y tenemos que empezar a limpiar nuestro campo mental y comenzar a desaprender todas esas limitaciones que aprendimos de niños, en nuestra cultura, en nuestra familia, ¿sí? A todos nos aportan, digamos, cositas diferentes dependiendo de donde hayamos nacido. Entonces, proceder a esa limpieza. Segundo elemento que nos bloquea. Segundo elemento que nos bloquea. Yo le llamo la sangre llama, ¿sí? Todos somos conscientes de que tenemos en nuestras células, Hola Carolina, ¿cómo estás? Todos tenemos conciencia de que nuestras células cargamos la herencia generacional de nuestra familia, ¿no? Porque todos sabemos que heredamos las enfermedades, todos sabemos que heredamos los rasgos físicos, ¿sí? Lo que la mayoría no tenemos conciencia es de que también heredamos todas esas emociones que esos familiares y todas esas tendencias que esos familiares tuvieron que vivir. Les voy a contar sobre un experimento que se hizo, sé que es una universidad en Oxford, no me acuerdo, en Inglaterra, creo que era Oxford, no sé si ya les he contado sobre esto. Hola Michelle, ¿cómo estás? Ok, ¿qué les estaba diciendo? Ya me perdí el hilo. Ok. Esta universidad hizo un experimento y es que condicionó a unas raticas a sentir pánico cada vez que sentían ese olor de flor de cerezo. Y entonces, cada vez que sentían ese olor de flor de cerezo, los ponían a temblar el piso y las raticas entraban en estado de pánico. ¿Qué fue lo que pasó después? Que cuando estas raticas tuvieron sus hijos raticas, Mari, hola, qué rico que estás aquí. Cuando los pusieron a procrear y a tener estos bebés raticas, entonces las raticas apenas olían ese olor de flor de cerezo entraban en estado de pánico, es decir, habían heredado esa emoción. Y la ciencia, que me distraigo con los comentarios. La ciencia ha descubierto que al menos 6 generaciones atrás nosotros heredamos todas las emociones y todos esos condicionamientos que tiene nuestra familia, todas esas ataduras generacionales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Si en la familia tenemos herencias de maltrato, si en la familia tenemos herencia de malos matrimonios, tenemos herencia de ruina, tenemos herencia de abandono, tenemos herencia, en fin, de energías muy grandes, de pronto de venganza, de vergüenza, todo este tipo de cosas están guardadas en nuestras células y en nuestro ADN. La buena noticia es que, como todo, desde la energía se puede transformar y se puede limpiar. Y, digamos, hablando de esto, quisiera traerles a colación, yo sé que muchos lo conocen, los mensajes del agua. Ustedes han escuchado el experimento de los mensajes del agua, en el cual, se me acaba de olvidar el nombre del científico. ¿Cómo es que se llama? Si se acuerda alguno me puede decir. ¿Cómo es que se llama el señor de los mensajes del agua? Por aquí lo tenía aquí lo tenía anotado. Masaru Emoto, ¿sí? Los mensajes del agua de Masaru Emoto, él hizo este experimento en el cual emitía esas emociones, esas vibraciones con palabras de las emociones y las incorporaba, Emoto, las incorporaba en el agua, y entonces empezaba a analizar esas moléculas de agua y se daba cuenta, ya les dije que iba a hacer mucho ruido hoy, y se daba cuenta que las que tenían palabras bonitas, las moléculas de agua eran hermosas, estructuradas, equilibradas, simétricas, ¿sí? Y las que les había pegado, hola Moni, qué rico verte aquí también, las que les había pegado etiquetas de palabras feas, ¿sí? Entonces analizaba las moléculas de agua y esas estructuras eran amarillentas, un color feo o completamente distorsionadas, ¿sí? Ya hoy sabemos
que esa energía de esas emociones impregna cuerpos como es el agua, ¿no? Y los líquidos. Y si nos ponemos a pensar que nuestras células son prácticamente 98% agua, imagínense el poder que tenemos para impregnar en ellas información de amor, información de vida, ¿sí? Información, reprogramar básicamente y sanar miedos, sanar todas esas ataduras de los que tanto. Exacto, qué maravillosa y sabia es la naturaleza, miren qué belleza, sí. Entonces lo que quiero que veamos con esto es el potencial que tenemos. Nuestras células nos escuchan, sí, amorosamente siempre están buscando complacernos y siempre que les pedimos que, digamos, se calmen o que dejen de actuar de cierta forma, seguramente ustedes van a notar que las podemos ir reprogramando. Entonces, obviamente, como les digo siempre, desde la energía podemos hacer otros procesos, pero algo que podemos ir haciendo en casa es ir hablándole a esas células, es ir incorporándoles información de amor. Les quería contar sobre un experimento. A propósito del experimento hecho con Masaru Emoto, yo hice un experimento aquí con mi hijo en casa. Cogimos una botellita de agua y a una le pusimos una etiqueta de te amo y a otra botellita de agua le pusimos una etiqueta de te odio. Obviamente había un agua después de varios días que se veía brillante, como si le estuviera pegando el sol, y en realidad no le estaba pegando el sol, y se veía como con mucha luz. La otra se veía completamente opaca, le empezó a salir moho por debajo. Y lo que hicimos fue que empezamos a regar, sembramos unas maticas y empezamos a regar esas semillitas para que nacieran esas maticas, unas con el agüita de te amo y otras con el agüita de te odio. Imagínense lo que empezó a pasar. Entonces, las maticas que nacieron de esa agüita de te amo, que decía te amo, empezaron a ser unas maticas verde, brillante, completamente fuertes, es decir, salían así que parecía que se quisieran ir para el cielo, completamente como seguras, súper sanas. Y en cambio, las maticas que empezamos a regar con el agua de te odio, empezó a nacer primero un verde opaco, como grisoso, y no tenían la fuerza para sostenerse, se iban hacia un lado. Entonces, básicamente caían por encima de la macetica. Entonces, todo esto para decirles, imagínense el maravilloso poder que tenemos de simplemente hablarle a nuestras células, decirles cuánto las amamos, ¿sí? Hola, Moma, ¿cómo estás? Qué rico que estás por aquí. Decirles cuánto las queremos, programarlas para el amor, para que se sientan amadas, para que se sientan a salvo, ¿sí? Todo desde la energía es mirar si estamos en contracción o en expansión. Las células, cuando nosotros tenemos emociones de miedo, empiezan a contraerse, ¿sí? Y pueden generar diferentes efectos en nuestra salud y en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, ya llevamos el primer bloqueo, que es reconocer el campo mental, cómo nos está bloqueando. Segundo bloqueo que nos está condicionando también son esas ataduras generacionales. Si en nuestra familia ha habido historias de ruina, si en nuestra familia ha habido esas historias de violencia, de malos matrimonios, todas esas son emociones que nosotros tenemos guardados en nosotros y que nos están condicionando, así nosotros no nos estemos dando cuenta, ¿ok? Y un tercer bloqueo que les voy a hablar, esto soy consciente que para algunas pueden tenerlo en cuenta, para otras personas no, porque no puede que no esté con su sistema de creencias, pero les voy a simplemente hablar sobre la información para que sepan que pueden por lo menos tener esta información y guardarla en un cajoncito, ¿ok? Si así lo quisieran contemplar, ¿ok? Porque digamos que el tercer bloqueo energético que podemos encontrar es ese recorrido que ha tenido nuestra alma, ¿sí? Entonces, si nuestra alma sale del Padre y empieza a hacer ese recorrido a través de todas esas experiencias de vida que necesita el alma para, digamos, el alma no evoluciona, pero absorber información, ¿sí? Pasar a través de esos estados, primero de inocencia, después esos estados de ignorancia, que es en el cual estamos todos, ¿sí? Aprendiendo de la ley universal, y para llegar a ser el maestro o el sabio en el cual podemos generar los resultados que queremos generar en nuestra vida. Entonces, a través de todo este recorrido del alma y toda esta historia del alma, también se pueden generar
muchas ataduras, ¿sí? También se pueden generar cada vez que nosotros hagamos o tomemos una decisión negativa y que vaya en contra de nuestra divinidad, entonces se van a ir generando ataduras. Por ejemplo, hablando otra vez en términos energéticos, cada vez que hubo una emoción que se salga de un rango energético, que sea muy dolorosa, por ejemplo, muy traumática, muy contrastante, entonces energéticamente se crea como una impronta en la cual esa energía queda como una foto energética y es la que estamos reviviendo y reviviendo y reviviendo otra vez. Entonces no es que vengamos de pronto a vivir las mismas experiencias, pero sí definitivamente venimos con una frecuencia específica que nos hace nacer y vivir experiencias que van a resonar con esa frecuencia, ¿sí? Entonces precisamente eso es lo que tenemos que limpiar, ¿sí? Les voy a dar ejemplos de esto. Por ejemplo, escuchaba una conferencia el otro día sobre, se me acaba de olvidar el nombre, sobre, ¿cómo es que se llama lo que hacen los psicólogos cuando llevan a las regresiones, ¿sí? Hacer una terapia sobre regresiones de una señora que no lograba quitarse un dolor en la mandíbula. Había ido a todos los médicos, había asistido a todos los profesionales, a todas las personas que la pudieran ayudar con eso y no encontraba solución a eso. Por último, decidió tratar una regresión. Haciendo esta regresión, se dio cuenta precisamente que se vio a ella misma en un momento pasado, en un tiempo pasado, en una época en que los esclavos les ponían como unos ganchos en la boca, así como si fueran unos caballos, para manejarlos, digamos, para dominarlos. Y apenas hizo conciencia de esto, obviamente lo que, como dice Carl Jung, lo que permanece en el inconsciente es lo que nos ata, lo que nos domina, cuando tomamos conciencia de esto. Y eso me lo explicaba muy lindo una amiga mía que sabe mucho de PNL, y ella me decía, lo que permanece en el inconsciente está aquí atrás, ¿sí? Y lo que está en el inconsciente está en forma de onda, es decir, se proyecta nuestra vida, pero de manera inmanejable, ¿sí? No lo podemos controlar, no lo podemos dominar. En cambio, lo que ya entramos al consciente, lo empezamos a ver en forma de partícula, ¿sí? Entonces, cuando ya traemos una experiencia al consciente y se vuelve una partícula, yo no sé si ustedes han visto esa película de What the Bleep, en donde la energía se vuelve onda o partícula, depende del observador y quién la está observando. Cuando ya una experiencia se vuelve consciente y está en forma de partícula, entonces esto quiere decir que la podemos identificar, y cuando la podemos identificar no nos condiciona, porque si queremos podemos salirnos de ese patrón, ¿sí? Y podemos, gracias por todos esos corazoncitos. Entonces es muy importante tomar conciencia de estos patrones, ¿sí? Muchas personas lo hacen a través de regresiones. Yo, por ejemplo, lo hago a través de registros akáshicos, que es, digamos, todo el archivo de todas esas experiencias de vida que el alma ha ido acumulando para su aprendizaje. ¿Okay? Entonces les voy a poner unos ejemplos. Una persona que ha pasado, por ejemplo, por experiencias de vida de hambruna, muy difícilmente va a querer dejar de comer en esta experiencia de vida. Es más, ojalá me acordara el libro en este momento, pero hay un libro muy bonito en la Panamericana, que no recuerdo el nombre, que habla de unos estudios clínicos en donde hay personas con cáncer y con otras enfermedades, digamos que complicaditas, y no logran ubicar por el porqué de la enfermedad, ni genéticamente, ni en cuanto a los, el cuidado que tiene la persona sobre sí misma o el estado emocional de la persona. No logran encontrar el por qué esa persona desarrolla ese cáncer, y a través de regresiones empiezan a descubrir la causa de esos cánceres y de esas... Ay, sí, yo sé, me tengo que acordar del nombre. Sé que está en la Panamericana, pero no me acuerdo del nombre ni siquiera del autor. Pero es un estudio de precisamente todos esos casos clínicos que empiezan a investigar en esas vidas y empiezan a encontrar la raíz de muchos cánceres que traemos ahora. Entonces, como les decía, lo podemos hacer a través de regresiones, a través de archivos akáshicos también. Por ejemplo, una persona que lo mataron por
por su dinero, es una persona que difícilmente va a llegar a esta vida y va a querer ser abundante, porque va a tener mucho miedo, ¿no? Una persona que murió en una revuelta, por ejemplo, gracias por los corazoncitos, una persona que murió en una revuelta muy difícilmente va a querer soltar el control. Entonces tenemos que mirar cuáles son esos patrones inconscientes que nos están dominando, ¿ok? Todo esto para decirles que cuando nosotros tenemos un problema en nuestra vida, el sanarlo requiere de muchas capas, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo problemas para encontrar pareja, por ejemplo, entonces tenemos que sanar esos miedos primero, que son a nivel mental. Tenemos que sanar esa tendencia generacional que yo tengo en mi familia, esa tendencia a malos matrimonios, a divorcios, a mujeres solas. Tendría que cambiar todo eso, ¿sí? Y además tengo que explorar en esas vidas pasadas qué más me puede estar condicionando. En la experiencia con las personas que yo trabajo me he dado cuenta y he aprendido que todas nuestras situaciones son como una mezcla de todo. Entonces tenemos que abordar, por eso les decía en un principio, hay que abordar el tema desde todos los aspectos para ir sanando, limpiando, elevando, ¿ok? Y lo bonito de esto es que podemos generar cambios en las personas increíbles que de pronto podían parecer que no iban a ser posibles, digamos, en esta experiencia de vida, pero que son posibles. Sí, puede que dure, digamos, no va a ser una sesión, puede que dure 6 meses, 8 meses, pero 6 meses, 8 meses por algo que iba a durar toda la vida, pues básicamente no tiene precio, ¿no? Entonces, bueno, quería darles esta información para que fuéramos conscientes. Como les decía, lo que permanece en el inconsciente nos domina y nos condiciona y nos volvemos esclavos de ello. Entonces, básicamente es que tomemos conciencia de todas esas cosas que nos condicionan y que no nos dejan seguir adelante. Cuando se tienen tantas cosas juntas, ¿cómo saber por dónde se debe empezar? Bueno, tantas cosas juntas quiere decir, bueno, finanzas, pareja, o sea, muchas situaciones que se están manifestando en tu vida. La energía, el trabajo energético no es lineal. Les comentaba yo a algunas personas con las que hablaba en estos días, la energía no es lineal, no es paso 1, paso 2, paso 3. El trabajo energético es como una telaraña. Uno está jalando un hilito por donde se está manifestando la situación, de pronto la punta del iceberg, ¿sí? Y resulta que como cuando uno jala una telaraña, uno jala el hilito y tú no sabes qué es lo que estás moviendo, qué es lo que estás limpiando. Entonces, desde la energía, uno lo que hace es que pregunta primero cuál es la prioridad para comenzar. Pero fíjate que uno no pregunta paso 1, paso 2, paso 3, sino uno limpia una cosa y después pregunta, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Y limpia otra cosa y después pregunta cuál es el siguiente paso. Porque como estamos desestancando y moviendo tantas placas internamente, esos pasos van a ir cambiando en la medida que nosotros vamos limpiando, y lo que antes era una prioridad, de pronto energéticamente deja de ser una prioridad después. Entonces, como te digo, no es lineal. Hay que empezar por algún lado, de pronto preguntar cuál es la prioridad, si la prioridad es el campo mental, si es el campo emocional que está atrasando. Gracias, Yanni, qué linda. Y gracias por todos esos corazoncitos, qué linda. Muchas gracias. Entonces, no es algo lineal, es simplemente preguntar cuál es la prioridad a trabajar en ese momento. Si me estás hablando como de... Ay, gracias, qué lindas. Si estamos hablando como de un diagnóstico, digamos, no es como el médico en que hacemos esto, primero esto, segundo esto, sino preguntamos cuál es la prioridad y después en la medida que vamos limpiando es que vamos preguntando cuáles son esas otras prioridades. Así que, bueno, qué chévere que me hayan acompañado, qué rico tenerlas por aquí, qué rico todos esos corazoncitos, me encantan, me llenan, y simplemente quería recordarles que en estos días prontamente voy a estar empezando un grupo de estudio para las personas que quieran aprender a hacer sanación energética, y el objetivo es eso precisamente, que todos comprendamos el poder que tenemos como ese pedacito de papá Dios que somos y que a veces no nos damos cuenta. Entonces, les mando un abrazo grande, espero que hayan encontrado esta información muy, muy útil. Ya saben que yo también estoy a la orden para lo que necesiten, me pueden escribir. Estaré atenta a cualquier pregunta o cualquier duda que tengan. Y les mando un abracito. Que tengan una buena tarde. Chao, chao. Chao.